Las redes sociales se indignaron cuando Sema Ergenekon, guionista de Yarge, que sigue arrasando en las pantallas con su tercera temporada, explicó en una entrevista con Oxygen que la tan comentada separación de Ilgaz y Ceylin fue en realidad causada por Can Urgankoglu, el Ilgaz de las series. El juicio sobre Canal D, que ha estado en las pantallas aumentando sus ratings durante 3 temporadas, dejó su huella en esta temporada con la separación de la pareja Ilcey. Si bien la relación entre ambos cambió irreversiblemente tras la desaparición de Merkan, su separación hasta encontrar a su hija Merkan conmocionó a los espectadores de la serie. Si bien la tercera temporada, en la que Pnar Denise, que interpreta a Ceylin, tenía los ojos hinchados de tanto llorar en cada episodio sin excepción, fue una temporada de altos niveles de dolor y sufrimiento. Sema Ergenekon, el guionista de la serie, hizo declaraciones grandilocuentes al respecto. Temporada en una entrevista con Oxygen. Sema Ergenekon, invitada en Gulay Afsar, explicó que la idea de separar a Ilgaz y Ceylin en la nueva temporada vino de Can Urgankoglu, el Ilgaz de la serie. La serie de televisión Yarge, que los domingos por la noche mantuvo a los espectadores pegados a las pantallas del canal D con su intrigante historia, volvió a llevar la emoción a lo más alto. El episodio 74 de Yarge, que fue visto sin aliento, dejó huella en las redes sociales con sus escenas más sonadas. Aquí está el resumen del último episodio lleno de acción de Yarg. Los aspectos más destacados de la serie son los siguientes. Okan quería hablar con Ilgaz. Apuntó con el cañón del arma a Yekta y dijo: todos en la Facultad de Derecho de Tilmen son mis rehenes, he cerrado las entradas y salidas. Le dio a Ilgaz 4 horas, y le dijo que si Ilgaz no podía encontrar el corazón adecuado para su hijo dentro de este tiempo, podría matar a todas las personas en la oficina legal de Tilmen. Aumentó del rango 16 al 8º. El hijo de Okan, que tenía 16 años en el momento del trasplante, de repente ascendió al 8º lugar en unas pocas semanas. Todos están en pánico. Metin Amir llamó al fiscal jefe Nadide y le explicó la situación. Mientras Nadide salía presa del pánico, Efe vio al fiscal y le explicó la situación. Mientras los equipos actuaban, Efe y Nadide se dispusieron a acudir al lugar. El grupo sanguíneo de Ceylin es el mismo. Después de tomar a Yekta como rehén, Okan le pidió a Ceylin que escribiera su tipo de sangre en el papel. Después de anotar el tipo de sangre de Ceylin, Okan se rindió con Yekta y dijo que Ceylin era compatible y podría serle útil. Las palabras de Ceylin hicieron llorar a todos. Ceylin le dijo a Merkan que lo sucedido fue un juego para que ella no tuviera miedo. Todos vivieron momentos emotivos cuando Ceylin habló con su hija entre lágrimas. Ceylin utilizó las siguientes declaraciones. Merkan, pasó algo muy gracioso, ¿sabes? Nos organizaron un juego dentro. Hay un hombre, ese hombre hace el papel del hombre enojado. Tiene un arma en la mano, pero esa arma no duele. Estamos jugando a los rehenes en sus manos. Donde quiera que esté, lo haremos, no lo haremos enojar en absoluto. Entonces el padre vendrá y nos llevará. Así ganaremos el juego. Osman y Sinar entregaron el dinero. Osman y Sinar levantaron el embargo sobre sus bienes con el dinero que vendieron la casa. Después de equilibrar el dinero, se lo entregó al verdugo Kadir. Aunque Kadir recuperó su dinero, dijo que aún no habían pagado el precio por lo sucedido en este proceso, y le pidió a Osman que viniera a buscar a Yekta por la noche. Metin Amir fue a la casa de Okan para trasladar a Sema al hospital. Mientras le daba la información de Sema Ilgaz, el jefe Metin recibió información de que los tipos de sangre de 5 personas tomadas como rehenes en el interior eran compatibles con los de Sem. Ilgaz se puso en contacto con Okan. Cuando se dio cuenta de que había francotiradores listos en el techo, cerró las ventanas. Mientras Okan amenazaba a todos con agujas en la mano, Ilgaz insistió en que dejara lo que tenía. Al darse cuenta de que Ilgaz vio lo que tenía en sus manos, Okan se dio cuenta de que también lo estaban observando las cámaras. A medida que pasaban las horas, Okan se enojó más y se volvió más agresivo, sabiendo que la situación empeoraba para su hijo. No se encontró ningún corazón adecuado para Sem. El jefe Metin habló con la madre de Sem, pero no ayudó. Metin salió sin saber qué hacer cuando una ambulancia llevó al hospital a un moribundo con el mismo tipo de sangre. Okan dividió a los rehenes de la oficina en 2 grupos. Aquellos cuyo tipo de sangre no coincidía fueron a una habitación diferente. Aunque Merkan pensó que lo que estaba pasando era un juego, no pudo soportarlo más.
El estado de Jessim estaba empeorando debido a la inyección. Con la desesperación de una madre, Ceylin le dijo a Okan, por favor, deja que mi hija se quede aquí también, y le pidió a Merkan que estuviera con Yekta. Cuando Okan vio la situación de Ceylin, no pudo resistirse y aceptó. El hermano de Khan acudió a Osman por curiosidad porque hacía tiempo que no sabía nada de su hermano. Osman ignoró al hermano de Khan, y dijo que no sabía nada de él. Ceylin no pudo permanecer en silencio mientras el estado de Jessim empeoraba con el paso de los minutos. Le dije a Okan, ella también es hija de un padre, también tiene a alguien a quien llama papá. ¿Eres realmente una persona asesina? Dijo que no te haría ningún bien si algo le sucediera. Okan no pudo resistirse y decidió utilizar un medicamento para Jessim. Gracias a los esfuerzos de Yekta y Lasin, Ilgaz y los equipos pudieron salvar a Merkan. Después de que Merkan fue rescatado, le dijo a Ilgaz, salva a mi madre también. Fue aquí donde Merkan llamó madre a Ceylin por primera vez. Corazón encontrado. El niño, que fue trasladado de urgencia al hospital en el último momento, se encontraba en estado crítico. Tras recibir la noticia de su muerte, su familia se mostró reticente a donar sus órganos. Después de que el jefe Metin habló con la familia, quedaron convencidos de que sus hijos deberían convertirse en donantes. Al oír las voces, Okan fue a la habitación de al lado. Cuando vio a Yekta y Lasin moverse, preguntó dónde estaba Merkan. Cuando Yekta dijo, se lo llevaron, querida, Okan disparó 2 tiros y alcanzó a Yekta. Las últimas palabras de Yekta fueron Ceylin, perdóname. No olvides suscribirte a mi canal para más.